¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de Más Vida. Les habla un servidor, Josué Perona. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Hoy es un día especial, un día en el que nuestra programación de Más Vida se trastoca un poco, pero es por un buen motivo, y es que tenemos es el privilegio de tener a una de las voces que yo recuerdo con más cariño desde mi juventud, de la radio cristiana. Está con nosotros el pastor Félix González, y vamos a tener la oportunidad de entrevistarle. Antes que nada, quiero presentar también a Pepi. Pepi, buenos días. Buenos días, saludos o buenas noches, según se tercie. Sí. Un abrazo para toda la audiencia y encantada de poder estar aquí en esta oportunidad tan bonita, poder conocer la vida del pastor Félix. Sí. Y bueno, ya iremos diciendo más cositas. Pues ya sin más te presentamos. ¿Qué tal, pastor? Oye, pues muy contento de estar aquí con todos ustedes, con vosotros, ¿no? Y a través de este sistema fantástico, ¿no?, de comunicación, pues llegar a mucha gente. Un placer. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a conocer un poquito más de la vida del pastor Félix González. Vuelvo a reiterarme, para mí ha sido siempre como un icono, ¿no? Escuchar su voz ha sido, bueno, es una voz potente, ¿no? Es una voz pues muy característica, ¿no? Inconfundible, ¿no? ¿no? Y siempre me dejaba enganchado esa voz y también su profundo conocimiento de las Escrituras, ¿no? Y bueno, por empezar, por conocer un poquito más a Félix y conocer, luego desvelaremos al final una gran sorpresa, ¿no?, que tenemos ahí reservada. Conocer un poquito más a nuestro amado pastor Félix, onubense. Onubense, efectivamente. Porque Cuéntanos. soy de la provincia de Huelva, no huelvano. No, onubense. Qué bueno. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia? Porque creo que antes de emigrar a Alemania estuviste aquí. Muy bonito. Yo tuve una niñez feliz. Era un niño feliz, vivía en mi mundo de batallitas, ¿no?, de tebeos y demás, ¿no? No me gustaba estudiar, ¿no? Me gustaba pues, sí leer, ¿no? Pero no estudiar. La escuela fue para mí un martirio. Era aquella terrible escuela cuando me pegaban palizas, ¿no? Me pegaban los niños con la vara, ¿no? Esa, con la vara. En las manos, sí. Sí, pero la niñez fue feliz. Sí. Y recuerdo pues nuestros juegos infantiles en la plazoleta de las afueras, casi en las afueras del pueblo, jugando al fútbol con los niños, ¿no? Bollullos, ¿no? Par del condado. Par del condado, que hay que diferenciar de Bollullos de la Mitación, que pertenece a Sevilla, ¿no? Sí. Estamos pues a escasos 40 kilómetros uno del otro, ¿no? Pero nuestro es Bollullos Par del condado, porque no pertenecía al condado de Niebla originalmente. Wow. Era par. Allí, Fíjate, siempre me hacía la pregunta por qué eso de par, ¿no? Sí, y ahora efectivamente, era por eso. ¿No? Ahora ya sabemos por qué. Añadido al condado, junto al condado, y entonces, pues, el famoso Guzmán el Bueno. Sí. El que cuando le dio el cuchillo a los árabes, ¿no?, que querían sitiar la fortaleza o tenían sitiada la fortaleza de Algeciras, me parece, ¿no? Y entonces, pues, no, la fortaleza no se rinde y aquí tenéis, si no tenéis cuchillo, aquí tenéis el mío para matar a mi hijo, ¿no? Wow. Eso quedó. Y el condado de Niebla perteneció a este Guzmán el Bueno, ¿no? Un pueblo blanco, un pueblo muy laborioso, pueblo, su base es el vino, ¿no? Ahora ya también la fresa y los productos rojos. Tiene poca extensión en comparación con los demás pueblos, tiene poca extensión de terreno. Pero gente muy laboriosa, gente muy que han salido desde siempre a la emigración y era conocido, sobre todo en Andalucía, en Sevilla y Cádiz, menos en Madrid, pero sí Sevilla y Cádiz, por las amas de leche. Wow. Las madres daban a luz a sus hijos y entonces las grandes familias, familias adineradas de Sevilla o de Cádiz o de la zona, pues se llevaban a esas madres cuyos hijos serían alimentados por la familia, pero con leche de vaca o claro, leche de cabra, ¿no? Y la leche y estas nodrizas, ¿no?, alimentaban a los niños de las familias pudientes, ¿no? Fíjate. Se establecía en base a eso pues una relación especial, porque no eran las criadas, simples criadas, eran, ellas estaban muy bien alimentadas para generar leche, producir bastante leche y leche de calidad para darle a los niños, y claro, tener al niño en brazos pues se era un vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo muy intenso, ¿no? Y después con el paso del tiempo pues ellas pedían a estos niños que ya tenían 30 años,
poquito de dinero porque quiero comprar una finquita o quiero hacer una reparación en casa, ¿no? Y eso, pero detrás de todo eso pues había el drama de que ellas tenían que dejar de darle el pecho a sus hijos y emigrar. Entonces mi pueblo fue muy famoso por eso. ¡Wow! Tremendo. Naces en pleno apogeo del nacionalcatolicismo. Efectivamente. En pleno apogeo de 1953. General Franco. Yo vivito eso. Recuerdo que en mi época, pues nosotros, los niños, antes de entrar en la escuela, en el aula, pues nos ponían en fila en la calle y cantábamos el Cara al Sol. Claro. Que como eso era una cosa que se salía de lo común, y me encantaba. Con 6 añitos, claro. 7 añitos, ¿no? Y sí, era lo que más me gustaba, ¿no? Del colegio, ¿no? Y claro, pues recibimos esa fuerte educación religiosa. Mis padres eran de misa diaria. Wow. O sea, ellos todas las mañanas a las 6 de la mañana iban a misa. ¿Porque era obligatorio? Era obligatorio, no? Sí. Bueno, no era obligatorio, era la expresión de una fe intensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, muchos no iban, ¿no? Y a nosotros nos daban dormiditos con una tía nuestra, y ellos se iban pues a los dos a misa primera, escuchaban la misa. Wow. Y se volvían a casa, mi padre pues desayunaba y entonces él se iba a la bodega que tenía, su bodega, ¿no? Sin duda eran buscadores ya. Sí, mi padre fue también miembro fundador de la cofradía del Cristo, no me acuerdo qué Cristo era, y él llevaba la cruz. Wow. Mi padre tenía casi 1,90 m de altura tenía, ¿no? Madre mía. Era corpulento, ¿no? Entonces pues él salió con su cruz delante y pero mi padre era un religioso, no era el católico normal, era el un católico sincero que buscaba, devoto, ¿no? Y bastante independiente. Eso le costó también. Wow. Pagar un precio. Claro. Esa independencia y esa, pues, no callarse las cosas, ¿no? Y entonces, pues, era un poquito rebelde. Y entonces, pues, cuando el negocio se hundió, porque las líneas de crédito no funcionaban y se las cerraron porque no interesaba, ¿no? Pues claro. Se marchó, emigró a Alemania. Yo tenía entonces 8 añitos. A los 6 años mi padre, el negocio pues, se hunde la bodega, la exportación de vinos, pues entonces él se va a Sevilla, trabajaba en Sevilla toda la semana. Yo recuerdo de ese tiempo, recuerdo pues el anhelo, la falta del padre, y recuerdo también pues la alegría, la felicidad que significaba para mí ir el sábado por la tarde a esperarle a la parada de taxi del pueblo. Wow. Y a veces pues el taxi paraba en otra parte y yo desanimado, desalentado, llegaba a casa y ya estaba mi padre allí. Entonces me traía siempre un tebeo, porque yo era muy lector de tebeos. Eso era una pregunta que te quería hacer, porque muy pronto se despierta en ti una pasión, que es la lectura. Sí. La lectura. ¿Y esos tebeos? Todo lo que no tuviera que ver con la lectura del colegio. Recuerdo que sí. Leía los tebeos. Y yo era uno de los niños del pueblo que más el tebeo leía. Yo andaba con mis fajos de tebeos, como 7, 8, 9, 10 años, buscando intercambiarlo con otros. Pues, claro, wow. He perdido tebeo en esa cantidades tremendas, en cantidades astronómicas, ¿no? Devoraba los tebeos, ¿no? Y entonces curiosamente, uno de la serie de tebeos que me influyen poderosamente y que todavía hoy recuerdo con mucho cariño, es una serie que se titulaba Vidas Ejemplares. Wow. Qué bonito que eso se haya perdido, ¿eh? Se ha perdido. Entonces, qué pena. Eran unos tebeos muy caros. No se vendían en el pueblo. Yo lo conseguí a través de un amigo que su padre era médico, era nuestro vecino, entonces le compraba esos tebeos y Vidas Ejemplares, y yo los disfrutaba enormemente. Era la vida de los santos. Uh-huh. Wow. Rosio de Milán, Agustín de Hipona y todos esos santos. Y a mí no me gustaba ser el santo, porque era el protagonista. Yo no tenía esa cosa de ser protagonista. A mí me gustaba ser el segundo, estar detrás, ¿no? Pero no dar la cara, porque después ellos empezaban siempre siendo los aprendices, el ayudante del famoso teólogo de turno, cristiano de turno, ¿no? Y entonces, pues, hasta que ya el otro moría, entonces él le sucedía, había una resistencia a hacerlo, pero finalmente accedían y ya, pues, llegaba después, con el paso del tiempo, se le añadía otro monaguillo, ¿no? Otro que con el paso del tiempo, en ocasiones, pues, sería su sucesor, ¿no? Y eso te veo sobre mí, tuvieron una poderosa influencia. Wow. Tan pequeñito, lo recuerdo con mucho cariño. Y muy pronto, muy joven, llega un
un momento crucial en tu vida, y es cuando tus padres deciden emigrar a Alemania. Eso es, creo que en 1968. 1968, sí. Yo tenía 14 añitos y vivía ya la opresión que se vivía aquí, ¿no? Recuerdo que en el 68 fue cuando asesinaron al presidente Kennedy, y entonces yo iba camino de la escuela y delante de mí, a pocos metros, iban dos jovencitos ya, de 16 o 17 años, ¿no? Y ellos iban hablando de este suceso político, lo que significaba el asesinato del presidente Kennedy. Y empezaban a hablar y mezclaron cosas de nuestra política, ¿no? Y detrás de ellos, entonces, un municipal me adelanta a mí, se pone a la altura de ellos y les dice, niño, dejad de hablar de esas cosas, dejad de hablar de esas cosas. Tremendo. Entonces, yo ya notaba, esa opresión se sentía en el pueblo, ¿no? Y nada, y entonces pues tenía unas ganas locas de irme a Alemania, de estar con mi padre. Claro. Yo tenía entonces 14 años y efectivamente, a los 14 años no sé... ¿Llegas al sur de Westfalia? ¿A qué ciudad? La legión, la ciudad más septentrional, ¿no? más sureña de Westfalia, la ciudad de Siegen, que significa victoria o vencer, ¿no? Y curiosamente esta ciudad era uno de los feudos de los príncipes de Orange, los que nos batieron el cobre cuando la independencia de Holanda. Sí. Y entonces, pues ahí tenía ellos castillos y demás. Y esa ciudad, pues había vivido unos avivamientos espirituales tremendos. Wow. En el siglo final del siglo, mediados del siglo XVIII, principio del siglo XIX y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. De tal manera que en toda la provincia, imagínate una provincia como Murcia, no había un solo cine. Wow. Solo había un cine en la capital y que siempre estaba vacío. Esos eran los resultados del gran avivamiento que había, los grandes avivamientos que habían tenido lugar, ¿no? Entonces era un avivamiento espiritual muy interesante, distinto al de que había habido en otras zonas en Alemania, porque los otros avivamientos habían comenzado siempre por el clero, por los pastores, la iglesia oficial, pero por los pastores. Y este avivamiento había comenzado por el pueblo llano y sencillo, por los mineros de Freudenberg, ¿no? Wow. Y entonces, pues, estos hombres, pues, en fin, en su celo por comunicar el Evangelio, pues, allí fue donde yo entré en contacto por primera vez con los protestantes. Para mí, la palabra de protestante... Esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto? Desconfianza, ¿no? Y la conciencia de mi educación, claro, eso era algo negativo. Claro. Y entonces yo los miraba y observaba, ¿no? Y entonces pues me sorprendió enormemente cuando tenía 15, 16 años, llevaba allí un añito y medio, 2, me sorprendió enormemente la ética. Yo valoraba, intentaba buscar. Tenían esta gente, y muchos de ellos no eran cristianos de verdad, nacidos de nuevo, ¿no? Pero tenían una ética tremenda. Pongo 2 ejemplos. En cierta ocasión, mi hermano, pues... coche lo tenemos aparcado en un comercio y resulta de que pasa otro coche y le hace un arañazo a nuestro coche. Entonces sale el alemán, dueño del comercio, y no era nuestro pueblo, era un pueblo vecino, ¿no? Y dice, oiga, si necesita usted un testigo para una declaración ante la policía, aquí estoy yo. Yo he visto cómo ha ocurrido esto. Tremendo. No sé quién lo ha hecho, así que efectivamente. Eso vuelve a repetirse en otra ocasión. También un accidente de coche, donde nosotros no somos culpables y efectivamente los alemanes, yo he visto cómo ha ocurrido el accidente. Usted no ha tenido culpa. Si necesitan a la policía, pues necesitan testigos, yo estoy aquí. Wow. Gente, eran alemanes, nosotros éramos extranjeros, no nos conocían de nada. Y sin embargo... recuerdo hay un proverbio que dice que el testigo falso no quedará sin testigo, ¿no? Hay testigo falso pero hay también un testigo falso que no habla, que se esconde. Bueno, pues resulta de que estando nosotros en mi pueblo, una vez de vacaciones, pues la familia querida, la acera de enfrente, mi padre tiene el coche aparcado, perfectamente aparcado en la acera, y pasa un señor, un electricista del pueblo.
El hombre mayor no conducía muy bien, le hace una rozadura al coche tremenda. Wow. Mi padre cuando sale lo ve, ¿quién habrá sido? Eran las 3 de la tarde, la hora de la siesta, en un mes de agosto. Bueno. Ni un alma por la calle. Claro. Pasa el día entero, ¿no? Pasa al otro día, otras 24 horas, y nada. No sabemos quién ha provocado el daño en el coche, en nuestro coche. Y ya al tercer día, querido amigo, con mucho afecto lo digo, querido amigo de enfrente, le dice a mi padre, mira Manolo, te voy a decir una cosa porque ya no puedo dormir. ¿Sabes quién ha hecho la rodadura en el coche? Y dice, no sé, yo estoy buscando y no sé. Y pues ha sido fulano de tal. Ya. Yo estaba en la ventana, estaba en mi dormitorio, estaba sentado en la ventana, y entonces vi que pasaba él y escuché el golpe. Y efectivamente, fue él. El electricista. Mi padre fue entonces al otro, oye, que me han dicho que fuiste tú el que hiciste. Sí, Manolo, yo es que no quería avisarte, pero es que para que lo cubra el seguro, pero es que yo no he tenido tiempo. Pero fíjate bien, el testigo, que era un amigo nuestro. Claro, de toda la vida. Era católico de toda la vida y del núcleo central, ¿no? Y necesitó 3 días para, luchando con su conciencia, para dar testimonio de un hecho. Para ser testigo. Mientras que los alemanes inmediatamente salieron a la calle. Wow. Para dar testimonio a favor de lo que habían visto y de unos extranjeros que no conocían absolutamente de nada y que no eran ni de su mismo pueblo. Eso y otras cosas. Veía una ética que francamente digo, ¿cómo es posible que sean tan malos esta gente? Tan negativos. Entonces, allí lo que me gustaba en Alemania es, tú la haces, tú la pagas. Chao. Había los favoritismos orden, ¿no? Sí existen, ¿no? Pero no como aquí. Entonces las corruptelas también existen, pero no como aquí. Los países protestantes son más conocidos por su orden, por su sentido de la justicia, ¿no? Allí existe, y digo yo que en esos países de tradición protestante existe la justicia, la ley, el orden, la justicia. Aquí existe el sentimentalismo, la misericordia, la compasión, ¿no? Pero no, si tenemos ley y orden, pues hace falta lo otro, ¿no? Y todo eso me impresionó mucho. Ahí empecé entonces, a los 15 años, los alemanes estos se juntaban de las distintas denominaciones y ofrecían una fiesta de Navidad para los españoles, que en aquella época éramos muchos. Juntábamos de 240 a 300 españoles, una hora de teatro, un café, cafelito, dulce, que lo hacían todas las mujeres alemanas, ¿no? Y nos recogían en autobuses, en coches. Y ahí pues escuché yo por primera vez el Evangelio, de boca del que sería mi pastor, don Francisco Robles, español, emigraba también a Alemania. Y ahí pues mi padre nos compró una Biblia. Eso es. Y ya empezamos a leer la Biblia sistemáticamente. Y tanto me gustaba la Biblia que llegó era mi afición por la lectura, ¿no? Y claro, vivíamos en una montaña. A partir del 22 de noviembre, entre el 20 y el 22 de noviembre, nevaba invariablemente. Y las primeras nevadas eran medio metro. Wow. No se podía salir. Al pueblo, a 3 kilómetros que estaba el pueblo, que iba a hacer televisión en blanco y negro, un aburrimiento, pues nada, a leer los libros que mi padre se había llevado, recuerdo perfectamente. La Biblia que la teníamos allí, el Quijote, la Divina Comedia, los 12 Césares, Vidas Paralelas, que precisamente uno de mis libros, yo lo titulo también Vidas Paralelas, en honor pues a Plutarco, ¿no? Claro. Que eran los libros y la Divina Comedia, son los libros con los que yo me crié al principio, y después Paz con Dios de Billy Graham, y el otro libro que era El Mundo en Llamas. El Mundo en Llamas, ¿no? Wow. Y ahí, pero sobre todo fue la Biblia la que me caló profundamente. Yo empecé a leerla cuando tenía 15 años y ya no he dejado nunca más de leerla. Me cautivó de tal manera que ¿Por qué nace esa pasión? ¿Qué ves en la Biblia? Pues la verdad es que me encantó. A mí me ha encantado siempre la historia. ¿Y qué te lleva a escribirla? Porque es tremendo. Me pongo empezar a copiarla. No la acabo, pero sí. Pues el deseo de impregnarme mejor de ella. Wow. Yo no lo sabía, yo no era evangélico todavía, no había convertido, pero sí notaba la poderosa influencia de la Biblia en mí, cuando yo tenía 16 y 17 años. Y es que a los 17 años yo me convierto a los 18,
y medio. Y a los 17 años, cuando yo leía la Biblia, lunes, martes, y dejaba de leerla el miércoles, el jueves y el viernes, el sábado había discoteca. Digo, todo lo que ello significaba, ¿no? Claro. O había, en fin, Claro. el deseo de salir para beber con los amigos, ¿no? Cuando yo leía la Biblia el jueves y el viernes, no había discoteca. O sea, era un poder que tenía sobre mí, el poder de la santidad, de la honradez, ¿no? Que efectivamente la Biblia sobre mí tenía ese poder. Yo no podía dedicarme pues a esas fiestas, ¿no? Que no tenían nada bueno en aquella época, ¿no? Para nosotros, y porque la conciencia de la palabra de Dios, de ese conocimiento, me lo impedía, ¿no? Y entonces empecé a escribirla, pero claro, aquello era tremendo, ¿no? Ahora la estoy escribiendo también, de alguna forma, Claro. con mis libros, ¿no? Sí. Con mis libros, ¿no? Y la verdad es que sí. En mi casa ya, mi padre, cuando éramos con 15 años, 16 años, yo tengo 3 hermanos detrás de mí, y a una le paso 13 años, pues nos portábamos mal, entonces llegamos, todo el mundo sentado ahí, sentado en el sofá, a los 5, venga, David, coge la Biblia, el libro, la Biblia, empieza a leer, abre por donde sea, Wow. empieza a leer, y empieza a leer castigo, mi hermano Antonio, el mayor, ¿no? Empieza a leer, vale, ahora tú, Félix, ahora tú, el otro. Y entonces era la Mira. forma de imponernos un castigo, de una forma, una disciplina, no un castigo, sino una disciplina, ¿no? Y sí, la verdad es que, y sobre todo a la familia, la Biblia. Mi padre era el libro que he leído durante años y años, no era lector de literatura cristiana, mi madre tampoco mucho, pero ambos, su lectura bíblica diaria no paraba. Qué bueno. De hecho, hay un detalle también, soy escritor también, tengo editado unos 20 libros y otros 6 manuscritos que tengo en casa por editar. Yo empiezo a escribir, la pasión por escribir la tenía. Ya me gustaba escribir. Empecé con 15 años a pedir, ya 16 años, a pedir libros a España, a las librerías. Yo no sabía cómo escribir una carta. Un niño de 15 años en aquella época Claro. no tenía ni idea de cómo se escribía una carta, ¿no? Y entonces, pues, entonces me iba a la correspondencia comercial de mi padre, que tenía sus archivos. Yo buscaba, como mi padre pide esto, y yo lo leía y robaba pues un comienzo, ¿no? Y todavía me recuerdo, después ponía los libros, después el final, yo no sabía nada. Entonces recuerdo que mis cartas iban a una librería famosa en Sevilla, en la calle Sierpe. Muy señores míos, les ruego, tengan a bien enviarme a la brevedad posible los siguientes libros, de cuyos gastos me hago solidario, disponiendo ustedes de su importe a comodidad. Uy, claro que yo. Entonces yo ponía la sarta del libro, ¿no? Y, en la espera de su pronta respuesta, el saludo que ponía, yo tenía 16 años, ¿no? Wow. Y entonces, pues sí, y aquello quedaba tan bien, ¿no? Que me encantaba, y ahí gusté yo. Mi padre era muy buen escritor, Sí. escribió unas cartas muy bonitas, muy inspiradoras. Se ha perdido todo eso con el tema del WhatsApp y El todo WhatsApp esto, se ha perdido todo. Ya no se WhatsApp redacta un como insulto antes. Recuerdo que el asesor laboral de la Embajada de España en la provincia nuestra, era un abogado, no sé cómo se llama el hombre, no recuerdo ya. Mi padre le escribió después de la vuelta de las vacaciones, le llamó por teléfono, don fulano, ¿ha recibido usted mi carta? Para reclamar unas cosas, ¿no?, al gobierno alemán, a las instituciones alemanas. Y dice, sí, señor González, la he recibido esta mañana y la he leído 5 veces. Y se la he dado a mi secretaria para que la lea y aprendiéndole, mira, esto es una carta. Entonces, claro, yo inmediatamente, bueno, después vi la fecha, pues me fui a los archivos de mi padre y leí la carta. Era precioso. Claro. Una Qué naturalidad. bien. Muy estimado señor y amigo. Tras el paréntesis estival, soy de nuevo con usted para informarle de cuanto ha ocurrido en los últimos tiempos en esta su casa. Qué bonito. En relación con el artículo A, Wow. era deleitable. Las monjas, mis hermanas estudiaban en un colegio de monjas en Sevilla, cuando nosotros ya estábamos en Alemania, pues le decían a mi tía Emilia, que las visitaba, a mis hermanas, procedentes del pueblo, le decían, ¿el padre de María Encarnación qué es? ¿Cómo que qué es? Está en Alemania trabajando. Sí, pero ¿qué es? Y mi tía no lo entendía. ¿Qué es? Pero, ¿aquí qué ha sido? Aquí ha sido bodeguero, él tenía su bodega. Ah, bueno, sí, es que escribe unas cartas tan bonitas. Porque Claro. leía las Se pensaban que era escritor o esa. algo.
Sí, y recuerdo que mi padre tenía varias patentes, ¿no? De maquinarias, y mi madre era pues la que en Huelva pues representaba de alguna forma sus intereses, ¿no? Y le decía a los ingenieros: marido, le gusta escribir, ¿verdad? Yo creo que me viene un poquito esa pasión, pero me viene un poquito por ahí, ¿no? Claro. Y la verdad es que sí, que desde siempre he tenido mucho deseo de escribir, y la vida me ha llevado por ahí. Yo creo que el Señor me ha llevado por ahí. Qué bueno, y nosotros lo disfrutamos. Llega el momento más importante de tu vida, Félix, Sí, que es tu conversión. efectivamente. Cuéntanos un poco. Pues en mi conversión, pues, ya la Biblia iba teniendo en mí una poderosa influencia, ¿no? Aunque yo todavía no era cristiano, sí, para estar seguro de lo que hacía, pues ya me había leído muchos libros de doctrina, comparando las doctrinas evangélicas con las católicas y demás, claramente asumido, ¿no? Donde estaba la verdad. Y una tarde de un 12 de abril de 1972, Wow. yo había trabajado, tenía ya 18 años, empecé a trabajar en la empresa como estudiante a los 17 años y 10 días. Y entonces, esa tarde del 12 de abril de 1970, yo estaba leyendo un librito evangélico, cuya teología hoy en fin, no apruebo, ¿no? Pero sin embargo, yo uso esas cosas para que uno se convierta, ¿no? Y entonces el librito era El yugo de los infieles, me parece, ¿no? Y hablaba de la hija de un pastor que se había casado con un no creyente, ¿no? De otra religión y demás. Y leyendo ese librito me asalta una convicción de pecado como yo no había visto nunca. Tremendo. Yo no lo había experimentado nunca. Yo, como católico, pues rezaba el yo pecador. Y me decía, me golpeaba las 3 veces en el pecho: yo pecador, me confieso a Dios. Porque recuerdo esto, porque dije: ¿pero qué me ha pasado a mí? ¿Qué me ha pasado a mí? Claro, a mí me habían enseñado que yo ni era bueno ni era malo, sino que yo era bueno cuando hacía cosas buenas y era malo cuando hacía cosas malas. Era básicamente el criterio en el cual nosotros habíamos sido educados, ¿no? Una fe de obras. Exacto. Y entonces, efectivamente, obras, más que nada, ¿no? Más que fe, obras, ¿no? Entonces, depende de lo que tú haces. Pero ese día yo comprendí que no se trataba de lo que yo hacía o dejaba de hacer. No se trataba de mis pecados, en plural, sino del pecado que moraba en mí. De eso que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice: miserable de mí, quiero hacer el bien pero no puedo. Porque encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, al mal. ¿Esto qué es? Y entonces Pablo dice: el pecado que mora en mí. Yo descubrí eso. Que es lo que descubre también Martín Lutero. Claro. Que no se trata de mis obras, que no se trata de los pecados, sino se trata del principio de mal llamado pecado que está en mí. O sea, soy radicalmente malo, en el sentido de que el pecado me ha afectado a mis raíces, a todas. Entonces, eso fue lo que yo comprendí aquel día. Y aquello fue la toma de conciencia de una bancarrota moral y espiritual. Tremendo. Yo me sentía en bancarrota total. Le dejó cao ahí. Wow. Y yo me decía: ¿pero qué me ha pasado a mí? ¿Qué me ha pasado a mí? Yo creo que esta fue la acción del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Hay personas que se convierten inmediatamente, pero en línea general las personas, cuando se necesita un proceso de varios años para una conversión, ¿no? En Alemania se habla de 7 años. Para que una persona se convierta, desde el primer contacto con el Evangelio, los amigos, se habla de 7 años, y los adultos, ¿no? Bueno, es bueno decir esto para que no nos desanimemos cuando veamos a personas que lleva 5 años escuchando y todavía no se ha convertido, ¿no? Entonces, pues yo me preguntaba: ¿qué me ha ocurrido a mí? Recuerdo que busqué, después de esa experiencia, yo estaba solo leyendo el librito ese, busqué un lugar donde pudiera estar solo, cerré la puerta, llave, y entonces me puse de rodillas. Wow. Y me puse de rodillas. Y ahí empecé a llorar. Esa toma de conciencia de mi fracaso total. Es que no tenía ganas de ponerme en pie, no tenía fuerza para ello, ¿no? Y entonces, con ese conocimiento de mi maldad radical, yo pedía perdón a Dios. Pedía perdón a Dios. Y recuerdo que había una ventana, y miré yo, la conciencia de la presencia de Dios era tan intensa. Tremendo.
que levanté la mirada para mirar por la ventana, estaba cayendo la tarde, pero todavía se veía, y yo no pude mirar. Inmediatamente hice este gesto. Era como si el rostro de Dios, la mirada de Dios estuviera fija sobre mí, ¿no? Y no podía soportarla. Poderoso. Pero esta fue mi conversión, no es la experiencia. Después, con el paso del tiempo, entiendo que leyendo libros cristianos y demás, que eso era la conversión y demás. ¿No? Porque yo claro, en ese momento no. Nosotros íbamos a la iglesia española, bueno, no era iglesia, era un grupo de españoles. El pastor venía una vez al mes a predicar. Cada 30 días. Cada 30 días. Wow. Y yo no iba todos los días porque iban mis padres con otra familia y no había lugar en el coche. Vaya. Y entonces resulta de que cada 30 días o cada 60 días escuchaba yo ese típico mensaje evangelístico. ¿No? Wow. Pero sí, ya estaba leyendo mucho la Biblia. A partir de ahí ya fui otra persona. O sea, hubo en mi vida un cambio. Yo era una persona, pues, no conflictiva, ¿no? Pero no me mire dos veces mal que te respondo, ¿no? Sí. Era peleón, ¿no? Y en casa, pues, era el segundo, y con mi hermano mayor, pues, era peleón, ¿no? Y nada, a partir de ahí, pues, mi vida cambió por completo. Enseguida se despierta en ti, a las pocas semanas de tu conversión, un anhelo por llegar a que se conviertan los españoles. Sí. Yo empiezo a orar rápidamente por los españoles. Una carga, ¿no? Que Dios pone, como un llamado. Y yo oraba y echaba cálculos, hacía cálculos también. Decía, bueno, el pastor está en Deslar, 70 kilómetros de aquí. Si viene para acá, son 70 kilómetros que viene. Y 70 de vuelta, 140 kilómetros. Más los kilómetros que vamos a hacer aquí visitando a los españoles, que uno vivía aquí, otro vivía allá. Pues resulta de que y después me decía yo, pesimistamente, ¿y después de todo eso para qué? ¿Quién se va a convertir? Esta gente no se convierte ninguno. Entonces un gasto, y bueno, aquello no me dejaba en paz. No me dejaba, Señor, y oraba con regularidad. Hasta que un día, en ese mismo lugar donde yo me convierto, me pongo de rodillas pidiéndole a Dios gracias para que venga alguien para evangelizar a los españoles de la zona, ¿no? Y entonces, pues, de momento, de rodillas digo, Señor, no va a venir nadie. Digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tremendo. Son las palabras de Isaías 6, sí, que cuando Isaías está escuchando el diálogo entre el Padre y el Hijo en el cielo, ¿no? Sí, y dice, ¿a quién enviaré? Y dice el profeta, envíame aquí, envíame a mí. Wow. En las mismas palabras. Eso tuvo que ser del Señor, indudablemente. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, yo criado en ese nacionalcatolicismo, acostumbrado a que en mi pueblo me pararan las personas mayores. Niño, ven aquí, ¿tú de quién eres? Yo soy de Manolo Guitar, para servirle a Dios y a usted. Sí. Yo tenía un respeto grandísimo a las personas mayores. Después tenía un padre que era un patriarca. Claro. Que nos trataba a nosotros como si fuéramos niños. Pero un día íbamos hablando mi hermano mayor, con 20 años, del pecado, y dice mi padre, vosotros no sabéis lo que es el pecado. Para que le haya dicho a mi padre lo que... Entonces, eso te achicaba, ¿no? Sí. Y entonces, pues, cogí después esa experiencia, a mí, yo era vergonzoso y también tímido, introvertido, y todo, por lo tanto llené una carpeta de mano con folletos que había conseguido de esa misión que visitábamos una vez al mes. Y nada, empecé a visitar a los españoles, de uno en uno. Y empecé a visitarlo desde el más cercano hasta el más lejano. Ellos me iban enviando a direcciones nuevas que yo desconocía. Y así el radio se extendió casi hasta los 30 kilómetros. Wow. Vaya. Y en ese interín yo me tengo que marchar a España, venir a España para prestar el servicio militar. Y cuando yo vuelvo, dejo a mis hermanos, Juan Antonio y José Manuel, y los hermanos carnales también, para que ellos continúen con esas visitas. Porque se convierte toda tu familia. Claro, toda mi familia. O sea, ¿tú eres el primero que se convierte? De alguna forma, mi padre decía que él era siempre, que él había sido siempre cristiano y demás, ¿no? Y es verdad, era un hombre que tenía su fe, pero quizá el que comprendió el Evangelio desde nuestra perspectiva evangélica protestante, el primero fui yo. Y fui el primero que me identificó. Yo ya me había convertido en abril. Y fue en octubre o noviembre, cuando una evangelización, pastor predicando, bueno, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, cierren los ojos, inclinamos la cabeza, vamos a orar. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo, que levante la mano. Bueno, pues yo escucho que el pastor dice, que Dios le bendiga.
Y digo, uy, me ha levantado un hermano. Y yo que llevo ya 6 meses convertido, todavía no lo he hecho. Segunda, que Dios le bendiga. Digo, otro más. Y después, que Dios le bendiga. Otro más. Digo, 3, ya son 3. Y yo aquí, no puedo. Total, que levanté la mano. Y vencí la vergüenza, el temor a mi padre y a mi madre y a mis hermanos. Porque claro, ellos sabían que yo no era perfecto. Yo aspiraba a mi vida cambió a partir de mi conversión, ¿no? Pero Sí. todavía tenía yo muchas debilidades, ¿no? Si no quería que yo me echara en cara, pues mira las voces que he pegado, mira cómo te comportas. Para mí el evangelio era convertirse, era cambio. Totalmente. Claro. ¿no? Y Compromiso, ¿no? Yo experimenté ese cambio. Yo con 17 años había fundado una asociación para jugar a las quinielas en España. Y yo era 17 años, mi hermano 19 y el resto tenía 30 y tanto, 40 años. Éramos media docena. O sea, Entonces, era aficionado al fútbol también. Sí, me encantaba, jugaba también en el equipo alemán, ¿no? Del Wow. pueblo, ¿no? Y entonces resulta que jugábamos las quinielas españolas. Bueno, pues resulta de que aceptamos los 14. Sí. Sí. Acertamos Mira. los 14. Esa emoción de acertar los 14 yo la he vivido, te sientes como... Bueno, pues resulta que no había móviles en aquella época, llamar a España, bueno, eso era impensable, las comunicaciones te llevaban un día entero para comunicar con España, Claro. una línea directa, ¿no? Y entonces, finalmente, no nos dieron nada de premio y 2 semanas después, en Radio España, que es para los inmigrantes, Radio Múnich número 2, pues la noticia, fulano de tal, director de la agencia Espaquín, con la que jugábamos nosotros, ha sido arrestado y encarcelado por quedarse con los premios de las personas que Wow. posiblemente con cuánto dinero nosotros nunca vimos nada de los 14, ¿no? Pero la Tremendo. emoción de estoy rico, ¿no? Si la tengo, bueno, pues tan pronto me convierto, eso lo tuvo muy claro. A la semana siguiente le dije a mi hermano, mira, coge tú la dirección de esto que yo no juego más al dinero. ¿Cómo que no vas a tomar? Tú eres el que empezaste esto, y ya lo vas a dejar, esto no está bien. Digo, mira, yo me he convertido a Cristo y mi vida no está en la suerte, ni en la fortuna. Mi Wow. vida está en la mano de Cristo. Si Amén. Dios quiere que yo tenga dinero, lo tendré, pero no jugando a... Entonces yo Claro. corté así, era un cristianismo radical, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues, ahí, efectivamente, cuando yo lo dejé, lo dejaron ellos. Gastaron el dinero que teníamos, que efectivamente que habíamos ganado dinero, y pues, lo repartieron y adiós, ¿no? Entonces, pues, sí, hubo un cambio en mi vida con motivo de todo esto, ¿no? Y nada, y entonces empecé a evangelizar de casa en casa, porque yo tenía la idea de irme al Amazonas, de misionero. Y yo pues hacía mis cálculos. Tú te vas al Amazonas de misionero y encuentras tú los indios con las flechas, ¿no? Y tú eres ahí, te haces el jefe de la tribu. Claro, viniendo de Alemania, con todo el conocimiento que tienes, te haces el jefe de la tribu. Y ahí no te va a dar vergüenza de dar testimonio. Pero aquí te da vergüenza de dar testimonio entre tu gente. Digo, ay, pillín. Wow. Me decía a mí mismo, ay, pillín. Ese Lo que el estás Espíritu haciendo es Santo ahí. esconderte de la realidad y de la responsabilidad. No. Vaya. Bueno, pues si quieres ser misionero, pues si quieres ser misionero en el Amazonas, vas a empezar aquí. Aquí mismo. Wow. Y vas a empezar por el primero, el más cercano. Efectivamente, era el secretario que tenía, era el secretario del Partido Socialista, que me quería meter a mí en el partido, y a mí y a mi hermano, la Juventud Socialista de España. Fíjate. Ahí, mi padre era el presidente de la provincia, presidente de la Unión General de Trabajadores de la provincia, y su secretario era el presidente del Partido Socialista de la provincia también, ¿no? Y entonces con este señor, un vasco, muy amable, cariñoso, el hombre muy respetuoso, ¿no? Pues fui a su casa, golpeé un domingo por la mañana, un sábado, Víctor, mira que estoy repartiendo estos folletitos, hablando de Dios a la gente y demás. Y pues, muy bien, Félix, muy bien. Y hay algunos, ¿conoces a algunos españoles por aquí? Sí, pues mira, el tal pueblo, en la calle tal, y ahí iba yo, ¿no? Y entonces así empecé, ¿no? Y hice ese trabajo prácticamente desde que comencé a los 18 años hasta que me voy al servicio militar. Seminario. Al Seminario. Y entonces, después lo hicieron mío, y ese trabajo fue decisivo para la formación de la Iglesia
evangélica, bíblica, española de eso. Y muchas y bonitas experiencias, ¿no? También he aprendido mucho, cometí muchos errores. Como yo me harté de llorar el día de mi conversión. Pues pensaba que todo el que se convierte tenía que llorar. Y resulta de que yo me dejaba a los españoles algunos, con la cara de sonrisa y yo lo estaba mirando y dije, este no llora, este no ha entendido de qué va el asunto. ¿No? Y entonces resulta de que tiene que llorar. Y es que yo había llorado ya. Y entonces entonces yo le decía siempre, mira, ahora cuando yo me vaya, tú o vosotros os ponéis de rodillas. Solo delante del Señor le dice, Señor, soy un pecador, necesito tu perdón, hazme un hijo de Dios. Amén. Creo en ti. Amén. Si lo hacéis, esa oración será respondida. Quiero que la hagáis solo. Pero quiero que la hagáis solo porque no estaba convencido de que estaban entendidos. Pero sí habían entendido. Entonces, esta cosa tuve que revisarla yo. La gente no tiene por qué reaccionar igual, la experiencia de uno se convierte riéndose, otro se convierte y se hartan de llorar, otro se convierte y ni se dan cuenta de que se han convertido, se dan cuenta después. O sea, no podemos unificar, ¿no? Uniformarnos nuestras experiencias. Y sí, así fue. Así comencé yo pues desde los 18 años hasta los 21. Y pues siempre, toda mi familia, no he sido yo, sino toda mi familia, hemos dado testimonio. Bueno, qué maravilla. Hemos tenido que somos cristianos las 24 horas del día. Amén. Qué bonito. Trabajas en una fábrica también. Sí, trabajo. Y esa experiencia supongo que fue también enriquecedora. Muy importante. Trabajo en una fábrica, empiezo a estudiar como esa fue otra lucha con mi padre, con nuestro padre, como estudiante. Mi padre quería que fuéramos a la universidad, pero claro, con 17 años, mi padre con 5 hijos, trabajaba 12 horas diarias y claro, pagando algunas deudas que tenía en España, pues no se le sobraba mucho el dinero. Entonces, pues a mí con 17 años me daba el equivalente de hoy de 5 euros o menos, y a mi hermano el mayor igual. 2 euros teníamos que apartar o reservar para por la noche ir en taxi del pueblo a donde vivíamos, la montaña donde vivíamos, ¿no? En medio del bosque. Así que nos quedaban 3 euros. Sí. ¿Qué te tomas con 3 euros en una discoteca? Ya ves. Claro. Entonces resulta de que te tomaba una Coca-Cola y te tenía que invitar el otro españolito que trabajaba. Y yo me pongo a trabajar también. Bueno, nos ponemos a trabajar. Y mi padre no quería ni a la de 3 que trabajara. Él quería la universidad. Estudiar. A la universidad. Pero ya mi hermano mayor, como que él no le gustaba estudiar, y fue el que más insistió, vamos a tratar. Finalmente, hacía falta mucha mano de obra en Alemania, en el año 71, cuando empezamos nosotros. Se robaban las fábricas, se robaban los obreros unos a otros, ¿no? Pero robaban. Tremendo. Iban con autobuses, montaban, pues no lo hemos visto nosotros en esta fábrica, autobuses llenos de españoles. ¿Qué hacéis aquí? Y vamos, nos quieren ofrecer trabajo. Pero ¿estáis trabajando? ¿No estáis trabajando? Sí, estamos trabajando. ¿Dónde? En tal sitio, ¿no? Y entonces, ¿qué nos ofrecen? ¿Vais a venir entonces? No, ahí estamos mejor. La diferencia de economía no es tanto, ahí estamos mejor. Entonces resulta de que estaban dándole la tabarra a mi padre para que nosotros trabajáramos también. Y empezamos entonces, mi padre accedió a que trabajáramos como estudiantes. Muy buenas condiciones, no pagabas impuestos, pero claro, como estudiante solamente podía trabajar 3 meses. Claro. Y a los 3 meses vino la decisión. ¿Qué hacemos? Mira, vamos a continuar un par de años. Y el par de años duró 10 años. 10 años, casa en España. Y testimonios de testificar ahí, ¿no? Bueno, yo era evangelista, al segundo de la fábrica le hablaba también. Una fábrica eran 3.000 empresarios, ¿no? En varias factorías, ¿no? 3.000 empleados. Y entonces, pues, el jefe era creyente, obviamente de las asambleas de hermanos. Wow. Y entonces había muchos cristianos, ¿no? Y efectivamente pues entablaban buenas conversaciones con ellos, y yo he testificado mucho a los turcos, sobre todo a los italianos, ¿no? Aprendí muy bien italiano, y entonces pues sobre todo turco y con los alemanes. Tengo un detalle, alguna conversión hubo también ahí, pero un muchacho que empezó a trabajar conmigo, y era estos muchachos que tenían 18 años y no sabían qué iba a hacer. Entonces a mí me endosaban los nuevos para que yo los enseñara en la sección donde trabajaba. Y cuando ves este muchacho acaba su tiempo, sus 3 meses, porque ya va a comenzar una formación profesional, entonces me dice, Félix, mira, me marcho. Yo he empezado a trabajar aquí porque no sabía qué iba a estudiar, ni qué iba a hacer, no tenía ni idea. Pero ahora mismo ya sí sé lo que voy a hacer. Me voy a preparar como maestro de religión. Ellos, ¿no?
Tremendo. Y eso gracias a tu influencia, ¿no? Qué Impresionante. bueno. Eso, y más cosas así, ¿no? Que personas que sí, que se convirtieron también, ¿no? Pero como yo tenía esa cosa de que tú te conviertes solo en tu casa y a mí no. Y con los turcos también muy buenas experiencias, ¿no? Dimos mucho testimonio, ellos nos respetaban mucho, veían la seriedad de nuestro cristianismo, ¿no? De nuestra fe. En el día a día, en todos los aspectos, y esto pues ellos le decían, Claro. colega, los cristianos van todos al infierno, tú y tu familia no. Yo soy muy bueno. ¿En serio? Para preguntar una forma, ¿no? Ellos estaban viendo cosas. Tremendo. Y sí, evangelizábamos llevando con nuestro coche a los turcos a las reuniones que se hacían para ellos. Yo me metía me invitaban ellos no a la mezquita, sino a la habitación de oración que tenían. Yo me llevaba mi Biblia. Y entonces hablábamos del Corán y de la Biblia, ¿no? Wow. Y en fin, hubo respeto y yo creo que aprecio también, ¿no? Qué bueno. Ahí estuve, pues empecé a trabajar a los 17 años y a los 18, a los 28, es cuando en agosto yo me marcho entonces al seminario. Oye, háblanos de Juventud GEA. Sí, Juventud Evangélica. GEA, yo como desde que me convierto a los 18 años, mi llamamiento es para empezar, para visitar a las familias, a las personas mayores, pues yo nunca fui un joven. Siempre fui adulto, no voy a decir viejo, pero siempre fui adulto y me he encontrado muy a gusto hablando con las personas mayores. Y tenía mucha aceptación con las personas mayores que me decían, que tenían 40 años, 50 años, y yo hablaba de todo, devoraba libros. Ahora me contaba la historia, tenía libros de todo signo, ¿no? Entonces hablaba de todo. Empezaba a hablar de fútbol, de toro, de política, de lo que sea, ¿no? Y un tema histórico, y a la gente pues captaba la atención de ella, y después a la Biblia, ¿no? Al mensaje. Y entonces nunca fui un joven. Cuando no había jóvenes tampoco en la iglesia, porque es que no había iglesia. Claro. Entonces es mi hermano el mayor, Antonio, está en Alemania, el que desde siempre tuvo esa inclinación por los jóvenes. Entonces él es el que, hablando con nuestro pastor José Reyes, le sugiere la idea de fundar, de hacer una primera reunión de jóvenes, ya existía en nuestra iglesia también, de diferentes iglesias. Entonces vinieron jóvenes de Hannover, y vinieron jóvenes de Mannheim, de Frankfurt, de Siga, donde estábamos nosotros, y tuvimos una primera reunión de jóvenes, toda guiada por mi hermano mayor, en que y éramos unos 20 y tantos jóvenes. Aquello gustó mucho. Empezamos a hacer los retiros de GEA, campamento de GEA, 2 veces al año, cada 6 meses, y cada vez nos juntábamos con 120, 130, 140 personas, y ya no teníamos más sitio. Y entonces eso, GEA, es muy importante, Juventud Evangélica en Alemania. Inicialmente se llama GEA, Juventud Evangélica Española en Alemania. Pero había allí un muchacho que acababa de llegar no sé si de Guatemala, me parece que era de Guatemala o de Bolivia. Dice, no, yo propongo que no se le llame GEA porque yo no soy español. Yo no soy español, soy latino, y ya empezaban a venir los latinos. Wow. Y entonces al principio eran todos españoles. Y vale, qué bonito, ¿no? Que sugiere eso. Y claro. GEA, Juventud Evangélica en Alemania. Y la verdad es que todavía continúa funcionando. Y de ahí se han convertido jóvenes. Pero me imagino. Eso fue un verdadero avivamiento. Wow. Bendición. De esos jóvenes somos 32 los que estamos en el pastorado. 32. Tremendo. Los que hemos estudiado en instituciones prácticamente alemanas, suizas, ¿no? Hay conozco 3 doctores ahora mismo, doctores en teología, uno que es profesor catedrático, ostenta la cátedra del Nuevo Testamento en la Universidad de Basilea, que no es cualquier cosa, convertida en cristiano. Mi hermano, que es pastor, bueno, ahora mismo hay 4 pastores españoles ejerciendo, y todos nacimos ahí en GEA. Tremendo. En GEA, ¿no? Y eso fueron las cosas de Dios, ¿no? Porque realmente vivíamos un avivamiento. Realmente vivíamos un avivamiento, y fue muy bonito, porque como digo, bueno, los jóvenes, ni mundo alemán ni nada, sino queríamos estar entre nosotros, ¿no? Y traíamos a jóvenes en todos los campamentos, habían varias conversiones, 3, 4 conversiones, ¿no? Wow. Y perduraban en el tiempo. Perduraban en el tiempo, y eso ha sido determinante
para que en Alemania, ¿no? Pues tantos jóvenes se hayan convertido, ¿no? Y después empezaron a venir también jóvenes alemanes, amigos de los españoles, y se convertían también, ¿no? Eso fue muy bonito. Fundamos una revista, la revista se funda por mi iniciativa. Yo soy el primero de... Claro, por tu pasión por la escritura, ¿no? Pasión por la escritura. Entonces, cuando ya yo he terminado el seminario y he vuelto, y empiezo a pastorear la cuenca del Ruhr, pues resulta que con un amigo, miembro de nuestra iglesia, que, bueno, amigo, efectivamente, convertido ya también, que había trabajado en la embajada como agregado laboral. Él conocía el cerebro gris de la embajada de España. No me acuerdo de su nombre ahora mismo. Era un ex sacerdote, se había casado con una alemana, y entonces el hombre pues, era abogado, había estudiado Derecho, y era el cerebro gris de la embajada, de la agregaduría laboral de la embajada de España en Bonn. Y le digo, oye, ¿por qué no me acompaña para pedirle que nos facilite información que sea de importancia para los inmigrantes españoles en Alemania? Y nosotros incluimos 1 o 2 páginas con esa información relevante para nosotros, en aspecto social y laboral. Y efectivamente, cuando él me acompaña y estoy enfrente de ese hombre y le digo, mire, que venimos con esta intención. Dice, sí, muy bien. Sí, muy bien. Mi apoyo lo tenéis en ese aspecto. No pasa nada. Contigo no me interesa hablar de esto, contigo me interesa hablar de otra cosa. Me interesa hablar de Dios. Oh. Wow. ¡Pum! Directo. Dice, porque yo vivo de la política. Vivo de la política, pero vivo para Dios. Tremendo. Y entonces tuvimos unas conversaciones allí, fantástico, ¿no? Era un conocimiento, bueno, era un cerebro. Y entonces el hombre estuvo colaborando y me dice, por favor, yo le llevé unas muestras, dije, por favor, traedme, enviadme de esto un par de números para archivarlo en la Embajada de España, porque es la única revista que han producido los españoles en Alemania. La única, no hay otra. Tremendo. Fíjate, ¿no? Es un detalle curioso también. O sea, esos números de GEA, los que hicimos, están registrados, archivados en la Embajada de España, en la Embajada Cultural, como algo que hicieron los españoles. Nadie. Qué bueno. Nada. Un periódico ni nada, ¿no? Y entonces, pues, eso fue muy bonito también, ¿no? El detalle, mantuvimos una buena relación. El hombre nos enviaba todos los meses la información que necesitábamos, ¿no? Y esa revista salía mensualmente y alcanzó también a mucha gente. Fue importante. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino de 2 minutos, porque ahora viene la parte final de lo que queremos conocer de la vida del pastor Félix González. Por supuesto, viene una parte muy importante. Él está casado y vamos a descubrir cómo conoció a su esposa y muchas más cosas. Así que 2 minutos y volvemos. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo. Sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer
todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo. Existen muchas apps, pero no todas transmiten vida y esperanza. Vida RTV, con un contenido único, variado y diferente. Accede a nuestra radio y televisión en directo, podcast, vídeos y adoración 24 horas. Entra a nuestro blog y disfruta de cuentos, audiolibros, mensajes y mucho más. Vida RTV, una app imprescindible en un tiempo como este. Compártela. Aquí estamos de vuelta después de esta pequeña pausa. Hoy tenemos un programa especial de Más Vida. Estamos entrevistando al pastor Félix González. Estamos muy contentos de tenerle aquí y vamos a seguir indagando un poquito más sobre su vida, porque nos hemos quedado en el momento crucial, también un momento muy importante de tu vida, que es cuando ingresas al seminario en Suiza, y creo que en ese seminario, creo que son 4 años, ¿puede ser? 4 años. ¿Conoces a una gallega? Efectivamente, conozco una gallega que está trabajando, que viene a la iglesia española, por una necesidad espiritual, y era un día frío de invierno. La iglesia española se reunía en una de las capillas interiores de la catedral de Basilea, catedral reformada. El pastor era el pastor de Alicante, Alfredo Mira. Y yo hacía ahí mis prácticas. Y entonces cuando ahí la vi por primera vez, ¿no? y me impresionó, era guapa, ¿no? Y entonces pues digo, esta ya no viene más. ¿Conoce usted al padre Mira, por favor, padre Mira? Digo, padre Mira, digo, no sabemos dónde va. Esa se cree que somos católicos, no sé. Y le digo, sí, vendrá ahora, ¿no? Espere un momento, vendrá ahora. Y efectivamente, hablo con el padre Mira, que era padre Mira, pues tenía 3 hijos, ¿no? y entonces, pues resulta que cuando se fue, era guapa, ¿no? Y era guapa. Y entonces yo digo, esta no viene más. Y yo al día siguiente, al domingo siguiente, fui con la esperanza de verla. Y digo, tonto, una muchacha tan guapa no va a tener novia hasta edad. Total, que eso fue en enero, la primera semana, el primer domingo de enero. Y en abril aparece, porque tenía una amiga que la trae a Suiza, que había estado de misionera en Perú, hoy en Bolivia, y la trae al grupo de jóvenes. Y a partir de ahí ya, pues ya se convierte también y demás, ¿no? Y es al año siguiente cuando yo, con 29 años, yo ya siento pues esa soledad del hombre que necesita compañía. Claro. Esa soledad que responde a la frase del Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando Adán se despierta, ¿no? Exacto. Empiezas a despertar. Se despierta y empieza a ver. Yo tenía, curiosamente, en mente otra gallega, Sí. que estaba en la provincia de Huelva, en la iglesia de Huelva, que más o menos tenía mis intereses, iban por ahí los intereses, pero no sé, se despierta la pasión, la inclinación por ella, ¿no? Y efectivamente establecimos nuestro noviazgo y nos casamos 2 años y medio de noviazgo allí en Suiza y nos casamos en julio, el 22 de julio del 86. Yo termino mi estudio el 7 de julio y el 22 nos casamos y nada, desde entonces pues caminamos juntos. Y tenemos 4 hijos que han nacido todos en Alemania, Laila y Rebeca. Rebeca es la murciana, ella está aquí, está haciendo el doctorado ahora de farmacia. Sí. Y es la mujer de Daniel. Daniel, sí, les conozco Y a los dos. entonces Laila, que es la mayor, que es bien creyente, su marido,
y Jacobo, el que está con nosotros en Torrevieja, y Felipe, que es el que está en Madrid. Los tres mayores están convertidos, bautizados. El cuarto es el rebelde, ¿no? Esperemos que un día el Señor lo capte también, ¿no? Seguro. Y nada, pues mi mujer es como buena gallega, introvertida, y este trabajo mío no le resultó fácil para ella, ¿no? Claro. Justamente el extremo opuesto, mucha relación con mucha gente, y sí, entonces pues esto condujo a una crisis matrimonial importante durante la estancia de mi pastorado en Elche, y después ya pues yo tuve que abandonar el pastorado por 2 años, era lo más prudente, y entonces me llamó la Iglesia de Madrid hace pues 11 años o 12 años, y entonces los últimos 10 años de mi vida laboral los empleé con el apoyo ya de mi mujer también en la iglesia, la primera iglesia bautista de Madrid, ¿no? Qué interesante. Y entonces pues yo fui preparado, era una iglesia difícil y todas las dificultades que atravesé, la crisis que tuve en Elche me ayudó mucho, porque de no haber tenido yo esa experiencia dramática en Elche, creo que no estaría capacitado para pastorear la iglesia Velázquez. Wow. Eso es un miura. Qué sabio, ¿no? Qué sabio cuando pasamos, incluso cuando somos pastores y pasamos esas crisis, qué sabiduría y qué temor de Dios, ¿no? De decir, me aparto. Es algo que honra al ministro. Es, ¿no? lo más sensato, no era factible, ¿no? Y entonces, pues, en ese tiempo, duraron 2 años y medio, y en fin, un tiempo de reflexión. Hubo muchas lágrimas también, uno comprendía, pero yo no podía continuar porque mi mujer había que ir en una fase un poquito depresivo, y entonces, claro. No era posible, no parecía. Después ya de 2 meses, 2 años y medio, pues seguí yo trabajando por aquí, en los Montesinos, en una empresa por causa de los idiomas. Ya aquello se superó, una sanidad interior también, ¿no? Y una restauración. Exacto, una restauración. Gloria a Dios. Y empezamos en Madrid, y la verdad es que fue pura gracia de Dios. Estoy enamorado de Madrid, me encanta Madrid. Me encanta, y me encanta desde un principio, ¿no? Y sí, la iglesia también había sufrido, cuando llego allí a Madrid, la iglesia estaba sufriendo una grave crisis, había habido una división grande. Y el Señor no me permite pues restaurar esa herida, restañarla por completo. Y nada, cuando llegamos, nunca se llegó, en los 6 primeros meses, nunca se llegó a los 90 miembros. Cuando yo pues me vengo de Madrid, pues habían 315 miembros de la iglesia, ¿no? Qué hermoso. La asistencia a los cultos abarrotado. Tanto es así que ya fuimos con la iglesia, lo aprobó en la asamblea, aprobó que tomáramos contacto con el gobierno del distrito nuestro de Madrid, de Arganzuelas, para solicitar unos terrenos que nos permitiera pues sentar a 1000 personas. El proyecto con la iglesia hizo un proyecto, los 500, que le llamaban el proyecto los 500. Y porque creo que en España el crecimiento, y sobre todo en Madrid, una zona como Madrid, el crecimiento, si uno trabaja con fe, con ilusión, con esperanza, viene el crecimiento. Mi querido amigo, el pastor Juan Cano. Colaboras con él, ¿no? Exacto, también en ese periodo en Dynamic Radio. Él se convierte en Alemania. Claro. Bueno, él es español de Almería. Almeriense. Y se convierte en Alemania y viene a mi iglesia. Wow. Cuando yo pastoreo la iglesia en Duisburgo. Qué fuerte. Viene, entonces él era, en fin, un chico problemático. Iba con la pistola, ¿no? Sí. Nos contó su testimonio en una reunión de jóvenes. Sí, sí, como él habla de eso, pues. Y entonces, pues. Yo le pregunté, oye, voy a integrar aquí con nosotros, ¿no? Pero era muy inquieto, y los hermanos alemanes, que pertenecían a una línea carismática pentecostal, pues no lo dejaron en paz, y cuando llegaba, yo lo invitaba, él quería venir a mi casa, y vino a mi casa, pero con 2 guardias civiles al lado. No lo dejaban en paz. Yo me enfadaba, ¿esto qué es? Hoy comprendo que eso fue del Señor. Wow. Porque si él se hubiese hecho bautista, hubiese venido con nosotros, hubiese trabajado como yo aquí en España, lo que sea, creo que no tendría lo que hoy tiene. Una iglesia, estuve la semana pasada allí, el miércoles, sí. Una iglesia con 3.000 miembros. Preciosa. Cuando yo llegué a Madrid, él tenía 47 miembros. Tremendo. Yo 90 sentados ahí.
Yo dejo la iglesia con 315, él tiene 3.000 en 10 años. Entonces la obra que ha hecho es fantástica, estupenda. Y entonces, pues yo lo recuerdo, lo dije cuando ya me despedía, digo que le doy gracias a Dios, porque si tú te hubieses hecho bautista, el sistema, la estructura bautista impide ese tipo de crecimiento, porque los pastores estamos amarrados. Sí. La iglesia bautista tiene que experimentar una renovación estructural, porque está equivocada en los conceptos, el monopastorado, y el monopastorado no es ni bíblico ni tampoco bautista. Porque hay iglesias bautistas en los Estados Unidos que tienen 7, 8 y 10 pastores, porque tienen 5.000 miembros, 10.000 miembros. Eso tiene más remedio que tener es que una docena de pastor pastores. para 5.000. Es imposible. Entonces, ¿cómo suplimos nosotros eso? Sí. Suplimos porque en lugar de tener ancianos, el equipo, el pastorado colegial, que es el colegiado de la iglesia, lo que tenemos son diáconos. Y los diáconos asumen esas labores. También se introduce en la labor pastoral, lo cual no es conveniente porque hay muchos diáconos que no tienen para nada un don de pastor ni un llamamiento pastoral. Eso nos dificulta la tarea. Totalmente. Entonces, que cada pie que uno tenga que mover el pastor, pues tenga que llevarlo a la asamblea para que la asamblea decida si el pastor tiene que levantarse todos los días con el pie derecho o con el pie izquierdo. Estoy dramatizando la situación, pero es eso realmente, ¿no? Claro. Entonces te meten una camisa de fuerza que no es. El pastor Juan Cano no tiene ese problema. Él es el que pastorea la iglesia, el que decide, el que toma las decisiones. Cada cristiano de su iglesia vive su fe cristiana en plena libertad. En plena libertad. Amén. Él no controla la vida de nadie, pero en la iglesia es el pastor quien guía, que toma las direcciones. Totalmente. Y entonces pues resulta de que le dije esto, digo, públicamente, digo, me alegro mucho de que te hayas quedado en la iglesia pentecostal, porque se te ha permitido esto. Una iglesia con 3.000 miembros. Yo estaba estudiando el tema del crecimiento, me interesaba mucho, ¿no? Y entonces llegó un momento, digo, oye, pero ¿esto qué es? ¿Para qué tengo yo que estudiar el crecimiento en los Estados Unidos o en Latinoamérica? Si tengo aquí una iglesia que tiene ya 1.000 y pico de miembros. Y yo con eso, yo me he gozado enormemente, ha sido para mí una grandísima bendición, ¿no? El contacto con esa iglesia y ver cómo realmente... Y mucho que aprender de él, claro. Y ahí hay auténticos cristianos, que no me digan que los pentecostales no. Ahí hay auténticos cristianos. Y he visto cosas maravillosas y le doy gracias a Dios por haber tenido esa experiencia y colaboro con ellos, en Dynamic Radio, con mucha satisfacción, ¿no? Entonces, pues, ¿por dónde íbamos? Eso salía porque me preguntaste por el pastorado, ¿no? Sí, señor. Me casé. Y bueno, y por aquí vamos. Ya te has saltado los 7 años que estuviste ahí en la cuenca minera. En del Ruhr, exacto. Ya entonces aquí, cuando en España. Exacto. Me vengo de Alemania. Yo había decidido ya quedarme en Alemania, definitivamente. Ya habían nacido los 4 niños o 3 niños. La tierra llama, ¿eh? Y entonces la tierra llama, pero ya había decidido quedarme. Y entonces me llama José Carmet, que era el representante de las misiones nacionales en España de la Unión Bautista Española. Y nosotros habíamos hasta un recuerdo perfectamente, pues habíamos invertido una cantidad un buen puñado de marcos alemanes, de euros, diríamos, en moquetar toda la casa, pintarla, cortinas, todo nuevo. Y me dice, mire, Félix, soy José Carmet. Tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti, a través de tu hermano José Manuel, que era a la sazón pastor en la iglesia de Alicante. Nosotros necesitamos pastores como tú en España. Entonces tenemos muchas iglesias sin pastor. Y tu hermano quería que te vinieras con él de pastor a Alicante, pero llevo ya 1 año esperando y le he dicho que se acabó, que le concedo este tiempo y que pasado este tiempo, si tú no estás con él, yo entro en acción. He respetado el tiempo se ha cumplido, tú no estás en Alicante, entonces resulta de que yo te llamo para que te vengas a España. Y yo digo, bueno, yo he decidido ahora mismo quedarme en Alemania. Es que lo he decidido en esta semana, estos días pasados. Y me dice José Carlos, dice, no me importa lo que hayas decidido. Yo te voy a llamar a partir de hoy cada 90 días, cada 3 meses. Y te voy a llamar cada 3 meses hasta que te vengas a España. No admito un no por respuesta. Bueno, llámame. Y entonces, a los 90 días exactos,
José Carmen. Félix, soy José Carmen. ¿Lo tienes ya claro? Pues digo, pues no lo tengo claro. A la tercera vez, Félix, a los 90, otros 90 días, medio año. Félix, soy José Carmen. ¿Tienes ya claro que te vienes a España? Y claro, ya tenía ya mis cosas, la oración, Señor, esto lo... Coincidió en esa época que también la segunda generación de españoles en Alemania, de migrantes, a la cual yo pertenecía, muchos de ellos, a edad de 30 años, empiezan a volver a España. Mientras que la primera generación se jubila, la segunda quiere volver a España porque deciden, o ya era la integración total en Alemania o la vuelta a España. Y entonces se resulta de que en ese estamos. Entonces hay una baja sensible del número de españoles en Alemania, se reduce a 115.000 aproximadamente. Y claro, pues ya, en fin, el trabajo cambia y finalmente ante todas estas cosas y orando... Claro, España vuelve a florecer. España vuelve a florecer y entonces... Por la gente vuelve. Volvemos y ya, pues, este hombre que llamaba y no emitía un no por respuesta, yo simplemente le digo, lo tiene ya claro, cada 90 días. Y así fue. Y entonces pues, entendimos que el Señor pues, nos quería aquí, ¿no? Y vinimos y pastoreé 10, 13 años la iglesia de Elche. Fundamos, pasaste esta crisis, ¿no? Ahí entramos en esa crisis. La crisis fue al final, ¿no? La crisis propia de... Sí, la carga de lo pastoral. La carga pastoral y de la gente que ya no soporta. Claro. Quitarse en medio. ¿No? Entonces, fundé la iglesia española de Torrevieja, que hoy ya pastorea al pastor María Jesús y el pastor Joaquín, y es iglesia independiente. Fundé también en Torrevieja una iglesia para alemanes. Sí. Eran bonitas experiencias. Estuve predicando hace 2 semanas, y un grupo de alemanes, de germanoparlantes, porque también hay austríacos y también suizos. Claro. ¿No? Y entonces, que estén esas iglesias ahí, eso lo comienzo en el 95, el año 95, es una experiencia muy positiva, ¿no? Y después el refundé el Punto de Misión de Novelda, también participo en la constitución, bueno, en el nacer de la iglesia de mi pueblo, Muñoz del Condado, y escribo aquí pues una serie de libros que ya me encamino claramente. Yo en Alemania no hubiese escrito, aparte de la revista, seguramente no hubiese sentido esa necesidad de escribir tanto, ¿no? Pues el trabajo ministerial era diferente, pero aquí yo no intenté escribir libros tampoco, no tenía. Yo soy pastor desde que abro los ojos hasta que los cierro. Entonces, las 12 horas, 14 horas, y eso no es bueno tampoco, ¿eh? Eso lo digo a los pastores, compañeros, para que no hay que dedicarle tiempo a la familia también. Claro. Y entonces, pues resulta de que aquí, pues, en la iglesia de Elche, en una ocasión, había ocasiones en las que tenía que predicar 6 veces a la semana al mismo auditorio. Tremendo. Y los bautistas son muy exigentes con esto de las predicaciones. 6 veces. Se me acababan ya los temas. ¿Y ahora qué tema? Y ya no me daba tiempo para pensar en los temas. Y entonces, llevado de la necesidad, recurría, digo, bueno, pues voy a predicar textos bíblicos, pasajes bíblicos relevantes, que me pueda predicarlo 10, 12 veces. Y eso fue la guía del Señor. Así surgió el libro La excelencia del amor. Es un libro que ha sido un bestseller en Barcelona, que ha tenido muy buena acogida entre mucha gente, creyentes y no creyentes. Y ese librito, pues yo no tenía interés, ya, yo escribo todas mis predicaciones porque me gusta también a veces la palabra precisa, ¿no? Y así me enseñaron en el seminario. Y yo cogía mis 4 o 5 folios, en cuartilla, la ponía. Digo, ¿dónde pongo esto? Debajo de uno de los muebles que yo tenía en mi librería. El domingo siguiente, predico otra vez, cuando yo voy a predicar 13 o 14 veces, pongo las hojas encima, me agacho. Tienes un material ahí tremendo. Oye, esto es un libro. Esto está aquí. Entonces, ahí concibo ya la idea de editarlo y de acabarlo, y efectivamente, pues después de eso sigo con los temas del apóstol Pablo, tema que me fascina. Yo tengo 2 grandes héroes, admiradores, 2 grandes amores, que son Jesucristo y Pablo. Son para mí lo más grande. De ellos aprendo, y ellos son los temas de mi predilección, ¿no? Y así pues edité la iglesia de Elche, me parece que son 6 o 8 libros, 6 o 7 libros, y después ya en Madrid el resto, y hasta ahora pues tengo 19 libros editados, ¿no? Y los vamos a ir conociendo.
Efectivamente. Y entonces, pues... Sí, claro, por supuesto. Yo creo que por ahí, por ese tiempo, fue cuando tiene contacto con el pastor Fernando. Bueno, con Fernando Vergara él viene a Alemania, cuando yo pastoreaba la iglesia de Duisburgo, él viene a Alemania promoviendo una radio que quería levantar el aquí en Murcia. Y entonces, por ejemplo, de que a través de una familia de Murcia, que creo que es la que le facilita el contacto, no sé, con las iglesias, él va por distintas iglesias. O mi hermano, José Manuel, de Alicante, no sé cómo. Lo cierto es que él visita las iglesias y entonces viene, me escribe, me llama y quiere presentar el proyecto también a nuestra iglesia. Y efectivamente, y él va con otra pareja de aquí, Fernando su mujer, y otra pareja de aquí de la iglesia, y duerme en casa una pareja, la otra casa, y duerme en casa del pastor, que me precedió, y entonces pues de ahí viene nuestro primer contacto. Y ya después Fernando pues nos va contando todo esto y sí, Fernando era una persona que yo la recuerdo siempre con mucho cariño, era muy entrañable, muy buena persona, muy buen cristiano, una persona pacífica, ¿no? Y que le interesaba una cosa, me dijo, oye, yo estoy harto de solucionar conflictos entre hermanos que después vuelven a deshacerse y vuelven a problemas. Yo estoy harto, yo quiero predicar el evangelio y que se convierta en gente. Wow. Sí, tenía esa vena. Y es que yo comparto también la misma línea de pensamiento. Yo no concibo la iglesia sin crecimiento numérico. Los pastores que dicen, no, primeramente tenemos que preparar la iglesia, que todo esté bien, que no haya problemas, que no haya dificultades, que santidad, y después vendrá el crecimiento. ¿Qué? La iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital, y la iglesia estamos todos como estamos, ¿no? Y Dios bendice, y su gracia está ahí, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y me dice el pastor de la iglesia que es hispana, que más creció en Alemania, de Duisburg, de Hannover, me dice José Antonio González, me dice, Feli, mira, el crecimiento de la iglesia es un misterio de la gracia de Dios. Amén. Dice, la iglesia nuestra, ha habido momentos de una santidad, una cosa tan bonita, de tanto amor, y no entraba nadie de la calle, nadie. Y sin embargo ha habido otros momentos de turbulencia, de pecado, de conflicto con esto y con lo otro, insoportable aquí. No paraban de entrar gente y de convertirse. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas esto? ¿No? Entonces, pues es mi convicción también, el crecimiento lo da Dios. Y sí, está escrito también, conforme a tu fe te sea hecho. Sí. Me preguntaron en uno de los diáconos, cuando yo puse el proyecto Los 500, que eran unos 300, 500. Y digo, Feli, ¿por qué 500 y no 1000? Y digo, porque 500 es la medida de mi fe. Yo creo que Dios nos puede dar esos 500. Después, cuando alcancemos los 500, le pediremos 1000. Que por cierto, empezamos a pedirle ya también 1000 a la iglesia, ¿no? Porque la verdad es que se nos llenó por completo y empezamos a buscar un nuevo local, ¿no? Entonces, yo creo que como pastor uno tiene que tener también esa pasión por el crecimiento y por la salvación de las almas. Totalmente. Del ser humano, ¿no? Y entonces, eso así. Y la experiencia en Alemania, como en Alemania también el trabajo, tú tenías que ir casa por casa. Pues la misión, la obra misionera, te cala los huesos. Porque es que tú tenías que ir de uno a uno, levantar una piedra a ver si había un español ahí, y aquí hay uno. Mientras que aquí los encuentro en la calle. Y, entonces, y la verdad es que sí, fue una bonita experiencia. Lo que tuvimos aquí en el trabajo fue positivo también, por lo que quedó. Y de ahí ya pues pasamos a Madrid, y en Madrid pues ha sido gracia divina. Gracia divina. Yo he vivido en Madrid en 3 meses, los 3 primeros meses de estancia en Madrid, conocí a más gente, más personas de la dirección del movimiento protestante en España que lo que había conocido en 13 años en Elche. En todas las instituciones. Madrid lo que no pasa por Madrid no existe. Francamente, dicen en cuanto a política y en cuanto a economía, ¿no? Claro. Y en cuanto a iglesia, pues en cierta medida es así. Madrid tiene, pues entre Madrid y provincia son 600 iglesias, lo que tenía cuando yo estaba allí. 600 iglesias. Entre Madrid y provincia. Madrid son las 300 congregaciones. Wow. Y varias de ellas, estas de 3.000, y hay 2 o 3 más que superan los 1.500 y los 2.000 miembros, ¿no? Wow. Por lo tanto, la obra que Dios está haciendo en Madrid es maravillosa, ¿no? Y nada, yo espero que esta obra se vaya extendiendo también por toda España. Y Dios opere. Vamos a vivir, vamos a trabajar siempre con la ilusión
de ver grandes cosas. Amén. Dios hará lo que sea y no pasa nada. Pero vamos a vivir Amén. esa ilusión, ¿no? En Elche lanzamos un periódico de 20.000 ejemplares, 18 páginas. Todo fue fantástico, ¿no? Ese periódico tomaron notas en el ayuntamiento. Un día me viene el alcalde, el exalcalde, Manuel Rodríguez, me viene, Félix, ¿estás ahí? Pues colaboraba también con nosotros. Me invitó a dar clases en la Universidad de Alicante para mayores, porque me invitó a una clase, él daba clases en la Universidad de Elche para adultos, y me invitó a exponer el movimiento de la Iglesia Bautista. Pero el protestantismo le gustó al hombre y a partir de ahí formamos una relación que desembocó en una amistad muy respetuosa, muy bonita, y el hombre me llama un día y me dice, Félix, mira, me han propuesto de la Universidad de Alicante que dé unas clases sobre religiones. Y uno de los apartamentos es el protestantismo. Entonces yo no voy a aceptar dar esas clases si tú no me dices que sí y vienes conmigo a darlas. O sea que contaba ya conmigo, escribió en nuestro periódico y un día me dice, Félix, ¿estás en casa? Digo, sí, vas a estar ahí. Sí. ¿Puedo visitarte ahora? De acuerdo, sí, Manuel, cuando quieras. Y entonces me dice, bueno, esto lo puedo decir ya porque ya ha pasado el tiempo, ¿no? Me dice, mira, el alcaldable de Elche está hablando de ti y el alcaldable quiere conocerte, quiere tomar un café contigo. Que los tres nos tomemos un café, ¿no? Y entonces resulta de que yo acepté, pero en el ya pues yo me marché de Elche, ¿no? Entonces, ¿de dónde pues venía ese conocimiento? Claro, el trato con Manuel Rodríguez, el alcalde, y también pues lo que había visto en el periódico, la conducta que había observado, y ese periódico nos dio... había otro señor que ha muerto recientemente en el periódico, que colaboraba. Nosotros buscábamos gente que nos hicieran crucigramas. Y escucho una voz recia un día que me llama, el periódico del Puente que nos une, la dirección del Puente. Digo, sí, dígame, ¿quién es usted? Digo, yo soy Félix González, el director del periódico. Ah, muy bien, estupendo. Vamos a ver, ¿buscan ustedes colaboradores? Digo, sí, estamos buscando colaboradores para hacernos crucigramas. No, yo crucigramas no. A mí me gustaría escribir. Ah, bueno, pues dígame, ¿qué quiere escribir usted? Antes de decidirnos, pues quiero conocerle a usted personalmente. Quiero conocerlo. Bueno, vale. Establecemos una cita, acordamos una cita, viene el hombre, y era un hombre de 70 años. ¡Qué energía! Había sido 32 años el corresponsal de ABC para la Comunidad Valenciana. Un hombre cargado de títulos periodísticos, de premios periodísticos. Y entonces el hombre, pues digo, ya, como tú eres historiador, o sea, te gusta la historia, por favor, vamos a escribir de los movimientos relevantes, de los edificios relevantes de Elche. Y el hombre escribía muy bien. Pero lo más curioso es que me decía después, me llamaba, Félix, tengo el próximo artículo terminado. ¿Te lo puedo llevar? Digo, Vicente, no hace falta que me lo traiga, envíamelo por fax. No, es que quiero llevártelo. Es que quiero hablar contigo. Y me dice, cuando llega, digo, Vicente, yo te lo digo nada más que para no te moleste en venir de tu casa para acá. Y dice, no, Félix, es que necesito hablar contigo. Que me lo paso también, me hace tanto bien. Yo era católico, practicante, y yo estaba en ese grupo de los años 50, cuando vino el cura de Alicante, aquí a Elche, con la propuesta de meterle fuego a vuestra iglesia. De quemar vuestra iglesia. Pero eso no nos gustó a algunos. Y al no tener unanimidad, por resulta de que eso no se llevó a cabo. Pero yo estaba en ese grupo para quemar vuestra iglesia. Qué tremendo. Ahora, pues resulta, después de paso, yo estoy ahora mismo decepcionado de la dirección católica. Mis amigos con los que me paseo eran todos católicos. No se puede hablar de Dios, no son ateos, no son nada, ¿me entiendes? Y yo estoy estaba en un desierto espiritual. Y dije, desde que tengo el contacto contigo, he vuelto a reverdecer. Estoy en el camino de la fe. He vuelto a descubrir el valor de Dios. Dice, rezo todos los días por ti. Qué hermoso. Rezo todos los días por ti. Y ese fue un hombre que colaboró con nosotros durante 8 o 9 números. Y entonces, la verdad es que,
puedo continuar con estas anécdotas, que os aburro. Personas que vinieron a la iglesia a hablar conmigo y los curas que lo celebraban también, porque nunca critiqué a la Iglesia Católica. Porque mi principio es, yo no vivo mi fe evangélica a la sombra del catolicismo. Yo no soy protestante por ser anticatólico. Claro. Que era lo que pensaban los católicos, ¿no? Claro. Que los protestantes éramos simplemente, la razón de nuestro existir era el anticatolicismo. De eso nada. Yo he tenido una auténtica experiencia de conversión a Dios. Y la razón de mi existir es Cristo. Amén. Y no voy a vivir mi comunión con Cristo a la sombra de ninguna otra religión. Por tanto, yo no estoy aquí para criticar la Iglesia Católica ni para descatolizar España. Yo estoy aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hago. Y entonces eso lo entienden muchos católicos, ¿no? Claro. Y además se lo he dicho a ellos, me han dicho sacerdotes, me han dicho, Félix, que es así, tienes razón. Un sacerdote de Novelda, hicimos un culto, él vino a buscarme para que hiciéramos un culto de oración unido, el día de la unión de la oración por la unidad de los cristianos. Eran varios sacerdotes y cuando les enfaticé a estos amigos católicos, digo, mira, ustedes dicen que somos proselitistas, nos acusan ustedes de proselitismo. Digo, nosotros no somos proselitistas. Yo tengo 4 hijos. De los 4 he bautizado a 2 porque han dado testimonio personal de su fe en Cristo. Papá, creemos en Cristo, queremos bautizarnos. Los otros 2, que son los más pequeños, no están bautizados. Y no los voy a bautizar hasta que ellos no me digan, creo en Cristo, papá, quiero vivir consecuentemente la fe cristiana y seguir a Cristo. Quiero bautizarme. Claro. Si yo fuera proselitista, mis hijos estarían bautizados desde que tenían 10 años. Pero es que no me interesa mojar a mis hijos. Claro. No me interesa bañarlos, me interesa bautizarlos. Y se bautizan solamente el concepto bíblico, el bautismo de fe. Y entonces resulta de que el sacerdote joven lo comprendió y dice, Félix, es así. Nuestra gente cree. Y entonces resulta de que cuando te pones a escarbar en la fe de muchos, te das cuenta de que no hay nada. Dice, Félix, viene un día unos padres para fijar una fecha para bautizar al niño. Y con ello traen a los padrinos. Y entonces yo le pregunto al padrino, ¿tú crees en Dios? Y me dice el padrino, tan campante y tan pancho, no, yo no creo en Dios, yo creo en la Virgen. Anda. Yo me llevaba las manos a la cabeza. Pero ¿cómo puede decir un católico, yo no creo en Dios, yo creo en la Virgen? Tiene razón, hay que predicar el Evangelio, hay que evangelizar. España se nos ha vuelto un país de misión. La gente no sabe lo que creen. Sí. Se llaman católicos, pero no saben lo que creen, ¿no? Y este es el caso, es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Lo que he pretendido desde siempre. Que las personas se conviertan. A mí me interesa hacer proselitismo, porque entonces con las engañifas y demás te puedes atraer a determinados grupos a la iglesia. Pero no se trata de engañar a nadie, porque yo lo que quiero es llenar el cielo de gente. Y la gente, el cielo no se llena por ser evangélico ni por ser católico. El cielo se llena por haber creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Amén. ¿Vale? Entonces ese es mi objetivo y en eso me mantengo. Y el Señor pues me permitió estos 10 últimos años en Madrid la gran gozada que he tenido como pastor, que después de los cultos me venían. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Podría ir a su despacho? Digo, sí. Ya. Pastor, yo me quiero convertir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo esperaba yo? Y eso era con tanta frecuencia. Un año bauticé un bautismo 22 personas, 21, 22 personas, ¿no? Y todos los años hemos tenido bautismo, 10, 12, 13, 3, 4, 5, así que todos los años, ¿no? He bautizado en estos 10 años a 100 personas. Wow. A 100 personas, ¿no? Eso es un logro aquí en España, ¿no? Y la verdad, pues me queda ese grato sabor, ese recuerdo de la experiencia. Qué bueno. Bueno, y ahora te tenemos ya viviendo aquí en Torrevieja, aquí cerquita. Efectivamente. Vamos ya a la actualidad. Y bueno, y una de las sorpresas que teníamos y que hemos dejado para el final es que el pastor Félix González va a estar colaborando con nosotros en Radio Televisión Vida con 2 programas. Un programa pues, va a ser variado. De entrada comenzamos con los 10 mandamientos, que son 10 mandamientos, más 2 introducciones, más después, cuando lleguemos a determinados mandamientos, nos matará, vamos a tratar pues muchos temas.
aborto, suicidio, la guerra, Wow. medio ambiente, la polución y todas esas cosas, ¿no? Y dedicaremos un programita a cada uno de esos temas, por tanto nos vamos a ir a los 20 programas como mínimo. Qué Nos bueno. vamos a ir, ¿no? Con los 10 mandamientos, con lo cual tenemos para medio año. Es un tema fundamental, capital, los 10 mandamientos, como documento Claro. que tiene una vigencia para nosotros, no desde la ley, sino como ley moral de Dios. Sí, que señor. no pierde su valor en ningún momento, ¿no? Y el otro tema pues será también con 12 o 15 o 20 programas sobre mis libros. Qué bueno. Tengo editado- Libros que inspiran, ¿no? Se va a Libros que titular. inspiran será Los jueves por la tarde, ¿no? el jueves por la tarde, ¿verdad? O sea, un programa Sí. para eso, muy bien. Entonces, pues iremos desgranando. Pepi estará conmigo, ¿no? No, yo no voy a hacer nada, yo solo voy a escuchar. No, pero bueno, hay que leerte los libros, ¿no? De Sí, semana a eso semana sí. y hablaremos y Qué dialogaremos. bueno. Vamos a comenzar con un libro que está teniendo muy bien, en fin, muy buena aceptación y que no paran de pedírmelos, un chorrito contiene de países de Latinoamérica, desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, ¿no? Y Nueva York, bueno, Estados Unidos, y otros países, ¿no? Montes escogidos, ¿no? Vamos a Qué empezar bonito. con ese. Vamos a empezar con ese y entonces yo creo que podemos disfrutar dos montes, Seguro. ¿no? En dos programitas y después continuaremos con el resto, ¿no? En la medida posible intento pues eso, tratar temas que considero relevantes. Ahora pues estoy trabajando en varios, pero ahora mismo estoy dedicando mayor atención al endemoniado gadareno. Son 23 versículos del Evangelio de Marcos 5, 23, pues yo ya estoy en el 9º capítulo. Serán pues aproximadamente, de ahí sacaremos 13 o 14, más todos añadidos, ¿no? Sobre la posesión y todas esas cosas. Y entonces yo mismo me sorprendo, ¿no? Cuando a veces no tengo nada que decir, yo me parece un león enjaulado, ¿no? Y, Señor, ¿qué digo? Me pongo a orar, me pongo a estudiar, me pongo a meditar. Y después me recuerdo se vienen ideas, ¿no? Y veo detalles y cosas que cuando las plasmo en el papel digo, oye, pero esto está bien, y ya estoy aprendiendo un montón yo mismo, ¿no? Porque Qué bueno. el tema no lo... Yo quería tratar el tema, este tema es delicado, ¿no? El tema de los demonios, de la posesión demoníaca, Sí. es un tema que yo le he tenido siempre mucho respeto, Sí. pero que era conveniente también tenerlo. Y yo quería escribir un libro de eso que se pudiera leer a las 12 de la noche sin que te murieras de miedo. Qué bueno, eso es bueno. Porque recuerdo cuando estaba estudiando, estaba trabajando o leyendo la tesis doctoral de Kurt Koch, que satanismo y cura de almas, me parece. Es una tesis doctoral interesante, un autor suizo. Y bueno, te morías de miedo. Por la noche no se podía leer. No, claro. Y ese tipo de libros no lo quería escribir yo. Y entonces pues he escrito una cosa que sí, que trata el tema en profundidad también, ¿no? Pero intento despojarle de toda esa cosa añadida, que Sí. las levitaciones, la niña del exorcista, que la cabeza da vuelta y demás, eso es un rollo, ¿me entiendes? Y entonces el tema es más serio, Sí. serio y más delicado. Ajá. ¿no? Yo me acuerdo de un libro que empecé a leer, no pude terminarlo y lo pasé fatal. No, es O sea, que- miedo por todos sitios, a la luz del día. Sí. O sea, me afectó tanto que fue Sí, impresionante. no, es que son libros. Sí. De hecho, ya los psicólogos, en la televisión hace unos meses, decía informativos que los psicólogos ya desaconsejaban ver películas de terror. Por Claro. el efecto negativo que tenía sobre la psique de las personas. Totalmente. Ya. Entonces yo en mi casa le he dicho, ni películas de terror, ni películas de pornografía. Claro. Eso Hombre. no se ve. Claro. En mi casa ni la veo yo. Entonces lo digo a mis hijos y lo digo desde el púlpito de la iglesia. Ni pornografía, ni terror. Eso no va a ninguna Por parte, supuesto, ¿entiendes? ¿no? Son cosas que dañan la mente. ¿no? Dañan la Ahí mente, hay atan un la problema ahí vida. con la pornografía también. Tremendo. O sea, el Tremendo. tema de la pornografía, incluso en nuestras iglesias también, Sí, sí, es muy sí. delicado. Sí. Hay hombres cristianos que se han aburrido ya y entonces recurren a la pornografía pues para encender la pasión, despertar la pasión, y después de eso va a más y a más y a Más, más. a y a más. más. Y entonces eso es un tema que... Bueno, crea una adicción, ¿no? Libera dopamina. Los síntomas de una adicción. de una drogadicción, ¿no? Entonces, pues yo quería escribir también el libro ese
que se pudiera leer a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, porque es la hora Eso se agradece, ¿eh? más oscura de la noche, ¿no? Y entonces, pues, creo que lo estoy consiguiendo, ¿no? Sí. Lo estoy consiguiendo. Qué y bueno. es interesante. Y ahora, esta semana pasada, que tenía que empezar el versículo 13, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, id. Los demonios le pedían que no le echara allí, que no le enviara al abismo, sino que le dejara en la piara de cerdo. Y Jesús le dice, id. Y ellos salieron, entraron en los cerdos y se precipitaron al barranco. Jesús le dijo, id. Una palabra sola. Una palabra sola. Solamente una. Y es que viene de la tormenta en el mar. Claro. Y el resultado de que después es que no tenía la introducción para el tema. Y entonces, pensando y orando, después de un día se me ocurre la introducción. Una palabra. Jesús dice una palabra y se opera la transformación, el cambio, el milagro. Al viento, dice que el Señor le despiertan en la barca, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces él se levanta y le dice al mar, calla, al viento, calla. Tremendo. Y al mar, enmudece. Y se hizo una grande bonanza. Dos palabras, una dirigida al viento, otra dirigida al mar, calla. Enmudece. Y ahora otra dirigida a los demonios. Id. Jesús necesita una sola palabra para calmar una tempestad marina, para acabar con un huracán, un viento huracanado, y para acabar con una legión de espíritus marinos. Una legión que tenía en aquella época, la legión romana tenía entre 4.500 y 6.000 soldados, más la tropa auxiliar, que eran otros 1.000 y pico. ¿no? Sí. Y luego resulta de que dicen que el hato era de 2.000 cerdos, pues imagínate los miles de demonios que habían ahí. Tremendo. Entonces, pues descubro en este trato pues cómo hay muchas personas, teólogos, comentaristas también, están muy equivocados cuando comentan. Todo resulta de que tengo buenas obras, ¿no? Y varios de ellos enfatizan que y el endemoniado vino a Jesús y le pedía para que le librase porque quería. El endemoniado no pide nada, el hombre poseído no pide nada, es un caso de anulación total de la voluntad del individuo. Y vemos cómo es un caso, como el mismo Cristo toma la iniciativa para salvar a un hombre que nunca le va a pedir que le salve y que le ayude, porque no puede. Porque la legión de demonios le han anulado por completo la voluntad y lo han convertido en poco menos que una bestia, en poco menos que un animal. Entonces resulta de que ese es el caso de cómo Dios toma la iniciativa para salvarnos a nosotros. Yo estuve allí en este lugar hace pues, unos 13 años. Estuve en este lugar. En Gadara. Sí, en Gadara. Y entonces, que no es Gadara, que es Gergesa. No es Gadara. Gadara está a 12 kilómetros. Él era gadareno, pero estaba... Y entonces decían que Gadara la provincia, la tierra de Gadara, pues el término municipal de Gadara llegaba hasta la orilla. Podía ser posible perfectamente. Pero ahora ya se ha descubierto de que no es, bueno, ahora ya hace unos 30 años, se ha descubierto que no era, sino que se retoma lo que dicen que Juan Crisóstomo y otros más, ¿no? que comentan ese texto y dicen que era en Gergesa, que es el moderno pueblo de El Kursi. Está allí una población árabe hoy día. Y ahí está, precisamente a 2 kilómetros de distancia de ese pueblecito, están esa zona donde hay unos barrancos de 40 metros de altura que caen en picado en el mar y en esos barrancos se encuentran todavía hoy numerosas cuevas que han sido usadas también como tumbas. El endemoniado vivía en los sepulcros. Sí, claro. Cuevas, ¿no? Y entonces resulta que actualmente los comentaristas están hoy de acuerdo en que el lugar es ese, no Gadara, sino Gergesa. Pues aquí, es el pueblecito que hoy se llama El Kursi. ¿no? Madre mía, aquí nos está abriendo el apetito el pastor Félix. Ya estamos deseando escuchar esos programas. El año que viene, si Dios quiere, vamos he hecho ya varios viajes a Israel, llevando a personas, que son 5, ¿no? Y entonces el año que viene, cuando acabe esto de la pandemia, si Dios quiere, organizamos otro viaje. Se acabará lo de la pandemia, ¿no? Se acabará, sí, esperemos que se acabará. Esto acabará como la que acabó en el año 1919, cuando la Segunda Guerra Mundial. Después de 2 años se fue ya sola, ¿no?
Ya, mira. Cuando ya estamos ya todos contaminados, ¿no? Pero sí, esto se acabará algún día, pero con tanta irresponsabilidad, esta irresponsabilidad No, y que aquí estamos observando estamos otra vez. los jóvenes, por favor, ¿no? Haciendo Claro. esas fiestas y esas barbaridades sin ninguna clase no se reúnen 100 personas o 200 personas, es un tremendo error. Sí. Pero sí, seguramente que se acabará, ¿no? Así que estos son los temas que pondremos, trataremos y iremos recurriendo a la radio y también a la televisión para que Claro que sí. queridos murcianos, Murciano la y- gente No, llegamos a Alemania, ¿eh? lleguéis a Sí, Alemania sí, sí, también. Sí, claro. tenemos oyentes A Suiza de también. todo el mundo. Sí. Qué bueno, fantástico. Gracias a Dios, con las nuevas redes llegamos Sí. a, Sí, a estos todo son lugar. los medios maravillosos. Pues qué placer, de verdad, Félix, tenerte con nosotros, contar también con estos dos programas. Y ya para terminar esta entrevista, porque ya el tiempo es un tirano, se nos echa encima, ¿no? Sí. Y podríamos seguir aquí escuchando estas perlas, ¿no? Pero vamos a tener tiempo en todos esos programas Sí. de disfrutar de todo lo que Dios ha sembrado en tu corazón, ¿no? Yo quería que brevemente, en un minuto o dos, pues dieras un saludo a toda la audiencia y animaras a toda la audiencia con lo que tú sientas en tu corazón y también con la nueva programación y con tu contenido, ¿no? Los dos programas que vas a llevar o vas a dirigir tú en este caso. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Radio Televisión de Murcia, con sus pastores Juan Carlos y también pues Josué, ¿verdad? Sí. Eso, Rey, Pepi y todo el equipo de que me admiten para colaborar hasta donde den nuestras fuerzas y posibilidades. Estoy con ilusión y le agradezco a Dios que me facilite pues recurrir a estos medios para llegar a tanta gente. A ti, que tal vez estás solo, como me han dicho algunos que me han llamado después de mis intervenciones en Dynamic Radio y me han dicho: pastor, le doy muchas gracias por su programa, porque yo trabajo 7 días a la semana cuidando a un enfermo y yo no tengo iglesia donde ir, porque mi día libre es el lunes y el lunes no hay culto, no hay actividad, ¿no? Entonces mi iglesia es la radio y yo le doy gracias por su programa, que me bendice mucho. Espero, querido amigo, querida amiga, hermano o hermana en la fe, quien quiera que seas, que nos concedas tiempo, un poquito de tu tiempo, para escuchar esto que te decimos, porque es algo que hemos vivido, que hemos experimentado. Esta religión, esta fe no se basa en teorías, se basa en la revelación de Dios por medio de Jesucristo y se basa en una experiencia individual, personal, que hemos gustado con Cristo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret queremos anunciarte el perdón de tus pecados, queremos anunciarte la gracia de Dios, queremos anunciarte la paz para tu corazón, queremos anunciarte una nueva calidad de vida, porque ser cristiano es tener calidad de vida. Estas son las palabras que me dijo un antiguo conocido de mi pueblo, un hombre con una grave enfermedad, y me dijo cuando nos contactamos la primera vez, yo no sabía de su conversión, lo encontré en la iglesia y me dice: Félix, no sabes qué calidad de vida tengo desde que conozco a Cristo. Y querido amigo, Cristo trae calidad de vida. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Él, cuando tú te conviertes, envía a tu vida el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un Espíritu que opera en ti, en cada una de las personas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínate un corazón lleno de todo eso. Eso es tener calidad de vida. Eso no te lo da nadie. Eso no lo puedes comprar en ningún lugar. Eso solo lo puedes adquirir de Jesucristo. Por tanto, nosotros te hablamos de Jesús de Nazaret, que vino a la cruz, que vino al mundo a morir en la cruz, en sentido, pues eso, sacrificial por nosotros, sustitutorio, y que vino después para derramar sobre todo el que creía en Él las grandísimas bendiciones que el Padre Celestial tiene reservada para todos aquellos que le aman. Así que esperamos contar con tu presencia, con tu atención en los próximos programas y que Dios te bendiga mucho. Escríbenos, llámanos por teléfono, dinos lo que te parece nuestra intervención, recurre a nuestros libros y aquí estamos también para orar por ti. Que Dios te bendiga, muchas gracias por la atención que nos dispensas hoy y seguramente también en los próximos programas. Y gracias de nuevo al equipo por haber hecho todo lo que lleváis entre manos. Esto es algo bendecido por Dios. Amén. Gracias a ti, pastor. Es
toda una experiencia escucharte y también de mucha edificación para nuestra vida, sobre todo para nosotros que somos pastores que estamos comenzando, ¿no? Ver tu trayectoria ya 48 años, si no me equivoco, en el Señor. Y ha sido un placer compartir contigo este tiempo y seguro que vamos a tener oportunidad de compartir muchos más. Pepi, yo te doy lugar para que te despidas. Yo agradecida, el honor es nuestro también el poder compartir este tiempo, esta entrevista, y todos los jueves vamos a estar ahí aprendiendo. Prometo que yo voy a hablar poco. Ha sido una bendición de verdad y tenía muy buenos recuerdos y todavía ha sido mejor este momento. Así que agradecida al Señor y nos veremos pronto. Y gracias por permitirme estar aquí. Claro que sí. Pues sin más, ya nos despedimos. Ha sido un placer compartir con todos vosotros detrás de vuestros receptores de radio y de televisión y nos vemos prontito. Así que Dios te bendiga mucho.